Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mal justo por fe vivirá. La epístola a los romanos ha sido valorada por muchos como el libro más sobresaliente del Nuevo Testamento, tanto por su contenido como por su profundidad. La carta a los romanos ocupa un sitio único entre los libros del canon neotestamentario. Esta carta revolucionó el pensamiento de Martín Lutero, el gran reformador alemán, con el tema la justificación por la fe. La carta a los romanos tiene mucho que decir a la iglesia de hoy en cuanto a la fe y su práctica. La carta de Pablo son un conjunto de documentos más interesantes de todo el Nuevo Testamento. Y eso porque una carta es la forma más personal de todo lo que se usa en la literatura. Demetrio, uno de los antiguos críticos literarios griegos, escribió una vez: cada uno revela su propia vida en su carta. En ella abrió su mente y su corazón a lo tanto que amaba. En ella podemos percibir su gran inteligencia. Pablo, en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, humildemente se autodomina siervo de Jesucristo. Para un ciudadano romano, y lo era Pablo, optar por ser esclavo era inimaginable, era imposible verlo un esclavo romano, pero Pablo escogió ser completamente dependiente y obediente a su Dios. Igual que Pablo, Martín Lutero defendió la verdadera doctrina del Evangelio. La iglesia romana enseñaba que el hombre era salvo por obra o por comprar su salvación con la venta de la indulgencia. Cuando su ofrenda sonaba, ellos podían salir del purgatorio a la presencia de Dios. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mal justo por fe vivirá. No es por lo que damos, ni por lo que hacemos, ni por lo que ofrendamos, ni por lo que diezmamos. Nuestra salvación es por la justicia de Cristo y el precio que pagó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea sea salvo. La justicia de Dios, o una mejor traducción sería la justicia de parte de Dios, un tema principal de todo el libro, que aparece más de 30 veces. La justicia es el derecho natural, moral, legal. La raíz de la justicia es lealtad, integridad, rectitud y fidelidad. Otro término de la misma raíz griega, que también aparece 30 veces y se traduce por lo general como justificado o justicia. Solo Dios es justo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre lamentablemente no alcanza el estándar divino de la perfección moral. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Lo digo yo. Pero el Evangelio revela que sobre la base de la fe, y solo la fe, Dios atribuye su justicia a los pecadores impíos, y solo por la justicia de Cristo somos salvos. Porque es por gracia que soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. La justicia se utiliza para la conducta aceptable y adecuada del hombre. Es el intento de determinar y explicar la naturaleza del hombre. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, por cuanto todo pecado, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa expulsado o errar al blanco. Todo ser humano en este mundo, sea pobre, sea rico, ha errado al blanco de manera absoluta y le ha pegado un blanco incorrecto. Nadie se puede justificar a sí mismo, nadie puede llegar a la presencia de Dios por sí mismo. ¿Qué significa creer? La palabra actual es fe, deriva del latín. En el presente la palabra fe denota confianza. Pero en el español no funciona como verbo. Esta función la cumplen los verbos creer y confiar. Debemos de confiar en la justicia de Dios. El presente verbo es creer, contemplar nuestra salvación mediante Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos justificados, somos absueltos, declarados justos por medio del juez divino, únicamente por su gracia, un favor que no merecíamos, un favor que nadie en este planeta lo merecía, pero por su gracia y misericordia, Él nos dio la oportunidad a través de Jesucristo de justificar nuestras vidas para estar con Él por los siglos de los siglos. Por su gracia somos declarados inocentes, se elimina todos los cargos en nuestra contra. Legalmente es como si nunca hubieran sido acusados. Colosenses 2:14 dice, y anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, y lo clavó en la cruz. La justicia de Dios se refiere a su moral perfecta, que es su santidad. La justicia de Dios es vivir en santidad. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia es la virtud más importante de toda la Biblia, y por supuesto en este versículo en particular. Algunos piensan que Jesús te estaba refiriendo aquí a la justicia personal o práctica, al menos que sus oyentes sobrepasan a los escribas y fariseos de su estudio y interpretación de la ley, no tendrán oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos estudiaban cuidadosamente la ley, pero pasaban por alto su significado profundo y verdadero, su verdadera importancia espiritual, de manera que había confundido la justicia que se recibe por fe con la que se produce por la carne. El apóstol Pablo aquí había sido fariseo, lo explica de una manera muy sencilla, ya que por obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El Señor expresa que nuestra justicia debe ser diferente a todos los religiosos. Los religiosos establecen su propia justicia, y esos religiosos procuran justificarse a sí mismos. Esa justicia no es aceptable delante de la presencia de Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, le escribe Pablo a Timoteo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar está en un modo imperativo, tiempo presente, que se expresa así: seguir buscando. No dejes de buscar, busca. El discípulo debe de hacer del reino de Dios el centro de su vida. Primeramente significa hacer del reino de Dios y su justicia la prioridad de mi vida. Su justicia, esa justicia es la que está asociada con el establecimiento del reino mesiánico. La justicia de Dios es hacer la voluntad divina de liberar al hombre de su vieja naturaleza y que sea un nuevo hombre en Jesucristo, que es la fuente de la justicia, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Aquí Pablo resume el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio no es predicar la prosperidad, no es predicar la superfe, no es predicar el yo declaro, no. El que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros se hizo pecador. Significa que Dios Padre hizo que Jesucristo fuese pecador para morir en la cruz y para que nosotros fuéramos justos delante de Él. Mediante el sacrificio, su sangre, nosotros estamos escritos en el libro de la vida y nosotros debemos de predicar el verdadero camino que va al cielo, que es a través de Jesucristo. La justicia se recibe por fe, en medio de la fe en Cristo. Somos salvos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Delante de Dios somos justos mediante la sangre de Cristo.